Hola, hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Seguro pensaban que los tenía algo olvidado. Estuve un poco ocupado con el trabajo, pero por aquí estoy. Buscando y pensando qué video poderles hacer. Decidí hacerles uno que seguramente les va a gustar. Y espero que sea así. Así, sin más preámbulo, comencemos. Nuestro video de hoy se titula ¿Cómo usar correctamente un tester o multímetro para principiantes? Pero se preguntarán, ¿qué es eso de un multímetro, un tester? Tendrán la incógnita. El tester o multímetro es un aparato de medición eléctrica. Lo utilizamos en la parte de electricidad y en la parte de electrónica. Normalmente lo utilizan técnicos electricistas, pero muchas personas en sus hogares que tengan ciertos conocimientos básicos de electricidad pueden tener un equipo de esto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer mediciones de redes eléctricas o de componentes electrónicos que podamos necesitar en algún momento. Los multímetros se les llama así es porque es un equipo de múltiples propósitos, o sea, nos ayuda a medir varias cosas. Lo primero que tenemos que saber que hay dos tipos principales de multímetros. Tenemos los que son analógicos, porque la visualización de lo que estamos midiendo se muestra a través de una aguja. Y tenemos los tipos digitales, que son los que nos muestra una pantalla con números y letras. Hay muchos tipos de multímetros, pero nos enfocaremos a uno básico. Nos enfocaremos principalmente en los multímetros digitales porque son los más usados y para muchos los más precisos y fácil de usar. Y como de estos digitales también hay mucha variedad porque varían mucho en marcas, en precisión, también varían mucho en si son para profesionales, si son multímetros básicos, si son multímetros para principiantes. Lo primero que tenemos que conocer que al ver un multímetro, por ejemplo, en el que tenemos en pantalla, casi todos tienen las mismas características. Lo primero es una pantalla donde vamos a ver reflejado las lecturas que estamos haciendo. Una perilla selectora donde el cual tenemos que girar y posicionarlo en el rango y en el tipo de medición que queremos hacer. Tenemos puntas de prueba o puntas de mediciones. Una roja que normalmente se utiliza para el positivo y una negra para el negativo cuando estamos midiendo voltajes o corrientes con polaridad. O si estamos midiendo de repente en alterna, el negro se puede utilizar en la parte de tierra y el rojo en la fase. También tenemos los jack, que es donde van conectados estas puntas de prueba y como tal los valores y rangos en que debemos medir. Sin olvidarnos que todos los multímetros deben tener un punto de apagado. Normalmente los multímetros digitales se apagan en la mayoría en la perilla. La perilla tiene una posición de off, lo cual es importante. Recuerden, es importante que una vez que lo usaron, lo dejen ahí. ¿Para qué? Para que no se descargue la batería. Un error muy común cuando uno está empezando a utilizarlos. Hay otros modelos donde solamente aparece el símbolo de la medición que vamos a hacer, pero no los rangos o los distintos valores de esa medición. ¿Por qué? Porque estos multímetros tienen un botón donde se selecciona el rango en la pantalla. Por ejemplo, si vamos a medir voltaje alterno, solamente selecciona el símbolo de voltaje alterno y el rango que vamos a medir en el botón. Hay otros digitales que el apagado no están en una de las posiciones de la perilla selectora, sino en un botón aparte. Y cabe destacar también que muchos de estos o la mayoría de estos multímetros tienen un botón que se llama Hold, como el que ven aquí a un costado, este azulito. ¿Qué significa Hold? Es como un congelamiento de la pantalla. ¿Qué significa? Que por ejemplo estamos haciendo una medición de un voltaje que puede variar mucho y queremos anotarlo, entonces al momento de medir pisamos de una vez este botón y ese valor queda congelado, pegado en la pantalla.
Así podemos despegar las puntas, movernos de un lado al otro con el multímetro, manteniendo el valor en la pantalla para poderlo anotar después en otra parte. También los multímetros digitales varían en los tipos de mediciones que tenemos que hacer, las unidades. Por ejemplo, hay multímetros como este que vemos en pantalla que mide temperatura en grados Celsius. También miden los condensadores o capacitores en faradios, que es la unidad en que se mide. Y también este modelo tiene para medir frecuencias en hertz. Pero ojo, no todos los multímetros tienen estos mismos valores. Normalmente los tienen los multímetros que son profesionales o semiprofesionales. Los multímetros más básicos te miden voltajes, corrientes, resistencias y transistores y diodos. Aquí tenemos unos rangos de valores. Tenemos voltaje continuo o directo, que es la B pequeña, con un símbolo de una línea con unos puntos. Y tenemos para medir corrientes, que es con la A, porque la es de amperios, que es la unidad con que se mide la corriente eléctrica, igual continuo. ¿Por qué? Porque es una línea con puntos. ¿Qué medimos con eso? Baterías, otras fuentes, pilas. Lo utilizamos para medir en estos rangos. Y tenemos voltajes alternos, que es la misma B pequeña, con un símbolo sinusoidal o un símbolo de ondulación. Normalmente aquí es donde debemos posicionarnos para medir, por ejemplo, el voltaje de nuestras casas u hogares en los tomacorrientes. Es importante conocer esto para no dañar el equipo. Tener en cuenta que vamos a medir y posicionar el multímetro exactamente en esa unidad de medición. Otra cosa importante que tenemos que saber es, si no conocemos el valor de lo que queremos medir, empezar siempre por el rango más alto, el valor más alto de ese rango. Si vamos a medir resistencia, que es en este rango que le estoy mostrando ahorita, que se mide en ohmios, pero no conocemos el valor como tal de esa resistencia que queremos medir, empecemos por medir desde el valor más alto y moveremos la perilla selectora bajando cada vez las escalas hasta conseguir una medición limpia en la pantalla a un número preciso que nos diga el valor de ese componente, de esa resistencia. Otra cosa que es importante conocer es cómo medir, cómo conectar las puntas. Por ejemplo, si vamos a medir voltaje, tenemos que conectar las puntas en ambos extremos de la fuente que nos proporciona el voltaje. El rojo, en este caso aparece de color blanco, en el positivo y el negro en el negativo. Pero para hacer esa y otras mediciones, primero debemos fijar el selector en el rango donde vamos a medir y en la unidad o en la escala que queremos medir. Segundo, fijar que estén bien posicionadas las puntas en el equipo. Tercero, conectar las puntas de prueba o de medición a la fuente que queremos o a la unidad o al componente que queremos medir. Y cuarto, verificar en la pantalla lo que estamos midiendo o ver el valor que estamos midiendo. Cuando vamos a medir en voltaje alterno, como le dije anteriormente, tenemos que posicionar el selector en el rango de valor que queremos medir. Normalmente en nuestras casas contamos con un voltaje de 110 a 120 o 122 voltios de corriente alterna. Entonces el valor que donde vayamos a posicionar, el rango o la escala donde tenemos que posicionar el selector, tiene que estar por encima de este valor. Por ejemplo, si vamos a medir 120 y la escala que tenemos es de 200, tenemos que posicionarlo ahí. Si tenemos una escala de 100, no, porque primero el equipo no nos va a dar la medición porque la escala dice que te mide hasta 100 en ese punto. Y segundo, porque posiblemente si el voltaje es muy alto puede dañar el equipo. Ojo con eso. Ahora, cuando vamos a medir corriente, tenemos que posicionar el equipo
en amperios, en el rango de medición que él tiene la letra A mayúscula. Y las puntas se conectan en serie al circuito. Ojo con esto, la corriente, con el multímetro para medir la corriente se conecta en serie al circuito y el voltaje se mide en paralelo. Eso es importante. Si hacemos o invertimos este orden, podemos dañar el equipo y causar un cortocircuito. Primero, cuando el multímetro no esté en uso o vaya a ser trasladado de un lugar a otro, el selector debe estar en la posición de apagado, o sea, off. Importante. ¿Por qué? Porque recuerda que este equipo trabaja con una batería que se puede gastar y tenemos que ahorrar energía, tenemos que tener un ahorro energético eficiente. Otro consejo que les doy es: coloca el selector en la escala correcta, de acuerdo a lo que desea medir. Si van a medir voltaje alterno, en la escala de voltaje alterno. Si van a medir corriente, en la escala de amperios. Si van a medir resistencias, en la escala de ohmio, que tiene el símbolo de la letra griega omega. Si van a medir capacitores, en faradio, en la F, y así sucesivamente. Nunca exceda los valores límites de protección indicados en las especificaciones por cada rango de medición. O sea, si van a medir voltaje alterno y el valor máximo es 500, no significa que este equipo no puede hacer mediciones por encima de esto, porque se daña. Si van a medir un voltaje alterno de 1000, 2000 voltios, algo de alto voltaje, no les va a funcionar el equipo, lo pueden dañar y, como les dije anteriormente, pueden causar un accidente, dañar el equipo, un corto, o ustedes mismos se pueden provocar un accidente. Precaución con eso. Si no sabemos el valor de la escala a medir, se recomienda usar el rango más alto, lo que les comenté anteriormente, empezar desde el rango más alto. Antes de usar la perilla selectora de rangos para cambiar funciones, desconecte las puntas de pruebas del circuito y de todas las fuentes de corriente eléctrica. Nunca realice medidas de resistencia si el circuito se encuentra energizado. Ojo, esto es muy importante. Apague la fuente de voltaje antes de hacer una medición. ¿Por qué? Si vas a medir resistencia, tienes que tener el circuito apagado. Porque, como les dije anteriormente, estamos midiendo resistencia, no voltaje. Y tenga mucho cuidado cuando trabajen con voltajes y corrientes altas, mucha precaución. Si estos voltajes no dañan el equipo, pueden dañarlo a ustedes o provocarles la muerte. Mantenga los dedos alejados de la parte metálica de las puntas de prueba. Las puntas de prueba están hechas de una goma o un plástico aislante. Esa goma te protege a ti y al circuito de cualquier eventualidad. Por eso tenemos que sujetar de forma correcta las puntas de prueba y no tocar las puntas de estas mediciones, que es la parte metálica. Aparte de que podría dar valores errados, puede causar un cortocircuito o nos puede causar un electrocutamiento si estamos trabajando con voltajes. Cuando se lleve a cabo mediciones en televisiones o circuitos de poder o de potencia interrumpidos, siempre recuerde que habrá pulsos de voltaje con altas amplitudes, los cuales pueden dañar el multímetro. Ojo con eso, con lo que estén midiendo. Recuerde que hay circuitos que te generan voltajes o picos o potencias altas y bajas. Varían mucho. Y si sobrepasa el valor, el rango más alto del equipo, recuerden que lo pueden dañar. Bueno, ese es un video que quise hacerlo, espero que les haya gustado. Si les gustan, como siempre, denle like a mis videos, seguiremos subiendo más contenidos interesantes y no olviden de suscribirse al canal. Los quiero un montón, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.